And what our Lord is saying is, if that's your final conclusion, you can never be forgiven. You end up there. Bienvenidos a una nueva actualización sobre el ministerio del pastor John MacArthur. Les habla Claudio Saucedo desde Argentina y vamos a ver qué ha sucedido el día de ayer, domingo 14, allí en Grace Community Church con el pastor John MacArthur. Estuvo nuevamente predicando como pastor principal y vamos a ver primero la apertura que compartió MacArthur para dar inicio a este nuevo servicio, el Salmo 8. Veamos. Vamos a ver. Psalm 8 says, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man that you take thought of him, and the son of man that you care for him? You have made him a little lower than God, and you crown him with glory and majesty. You make him to rule over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, also the beasts of the field, the birds of the heavens and fish of the sea, whatever passes through the paths of the sea. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Let's bow in prayer. Amén. Vamos a ver ahora la escritura que compartió MacArthur junto con la iglesia. Veamos. Y a revisar el volumen. Está bien. Vamos ahora. This morning, as we come to the reading of Scripture, I have chosen a portion that usually is reserved for the Christmas season, Luke chapter 1. So let's stand together. I'll read Luke 1:26 through verse 55. Lucas capítulo 1, verso 26 al 55 fue la lectura bíblica de MacArthur junto con la iglesia. Y ahora vamos a ir a la predicación de MacArthur. MacArthur, vamos a ver cómo se tituló. El título del sermón de MacArthur fue El pecado que Dios nunca perdonará. Y la escritura es Marcos capítulo 3, versos 20 al 35. Dice Marcos capítulo 3, 20 al 35. Esto tiene que ver con la blasfemia al Espíritu Santo. MacArthur dio todo el contexto, por supuesto, y vamos a ver hasta el 35. Vemos todas las cosas que dijeron del Señor Jesús estas personas, estos judíos religiosos, que dijeron muchas cosas, atribuyeron a todo lo que Jesús hizo, lo atribuyeron como una obra de Satanás y muchas cosas blasfemias realmente contra el Espíritu Santo. Por eso el título del sermón de MacArthur, el pecado que Dios nunca perdonará. MacArthur dijo también que, como una introducción, en su introducción, de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan establece un propósito que es la de creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que encaja, dijo MacArthur, con el nacimiento de Marcos, el Evangelio de Marcos y Juan.
así como Mateo y Lucas. Ese es el propósito de los 4 evangelios, para que sepáis, nuevamente enfatizó MacArthur, para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo podáis tener vida eterna en su nombre. Así que, dijo MacArthur, el objetivo de los evangelios es entender quién es Jesús y recibir la vida eterna que solo Él puede traer. Así que MacArthur dijo también que en el contexto de Marcos capítulo 3, del verso 20 al 35, el último versículo de Marcos 3, MacArthur enseñó, por ejemplo, que hay tres opciones. Una es la de delirante, trataron al Señor Jesús de delirante. 2, que era demoníaco, trataron a Jesús como que él hacía algo que tenía que ver con una obra de Satanás. Y 3, dijo MacArthur, era divino. Vamos a ver aquí. Y estas son las únicas opciones y se desarrollan en este maravilloso texto, dijo MacArthur, de Marcos capítulo 3, como vemos aquí. Entonces voy a enfatizar rápidamente esto y les voy a compartir lo que dijo MacArthur sobre esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver, quiero enfatizar esto de lo que MacArthur enumeró, que son 3 opciones. Vamos a ver aquí. Un momento, tenemos. Vamos a ver, esto quiero. Entonces dice MacArthur 1. Lo de delirante, trataron al Señor Jesús de delirante. 2, que era demoníaco. Y 3, que era divino. Son 3 opciones, dijo MacArthur, que se desarrollan en este maravilloso texto. Nosotros, aquellos que verdaderamente son hijos de Dios, verdaderamente cristianos, entran por supuesto en esta categoría de que reconocieron, los seguidores, los verdaderos discípulos de Cristo, reconocieron que Jesús era divino, reconocieron la divinidad del Señor Jesús. Entonces, les quiero enfatizar la parte donde blasfemaron. Verso 28. Cuando, vamos a ver desde aquí, es prácticamente desde el 20 al 35. Esta blasfemia que vemos, por ejemplo, dice: y los escribas, verso 22, y los escribas que bajaron de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, él echa fuera a los demonios por el gobernante de los demonios. Fíjese lo que estaban diciendo. Y los llamó a sí mismo y comenzó a hablarles en parábolas. ¿Cómo? Le hace la pregunta al Señor Jesús: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? No tiene sentido. Entonces aquí vemos, cuando voy a ir a la parte que Jesús le confronta directamente. Verso 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y a cualquier blasfemia que pronuncien. Pero, verso 29, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca tiene perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Vamos a ver un comentario espectacular de MacArthur sobre esto. Veamos. And what our Lord is saying, vamos de nuevo. Aquí está. And what our Lord is saying is, if that's your final conclusion, you can never be forgiven. You end up there. You end up, after the Spirit of God
has demonstrated who Christ is by his power, his teaching, and you conclude that he's satanic, you can never be forgiven. Because you've concluded it with the evidence in your face. Because everything Jesus did in his life was done by the Holy Spirit working through him. That's why it's blasphemy of the Holy Spirit. And if you look at Christ and you say, no, it's not the Holy Spirit, it's Satan, that there's no possible way that you can be forgiven. Because with all the evidence, you conclude 180 degrees the opposite of truth. The people who are forgiven would never conclude that. The people who are forgiven would conclude that he is divine. And that's what his followers acknowledge. Amén, amén. Impresionante cómo está claro lo que dice MacArthur, porque estos que han blasfemado llegaron a la conclusión de que lo que Jesús hizo era satánico. Es una locura, no tiene sentido lo que plantearon estos religiosos. Por supuesto, eran personas que ellos estaban bajo la influencia demoníaca para decir tal blasfemia, porque Jesús había demostrado por sus prodigios, señales y maravillas, había demostrado que Él era Dios mismo, que lo que Él estaba haciendo, lo que Él hizo, solamente lo podía hacer Dios, y Él demostró a través, por supuesto, del Espíritu Santo, ese poder que tenía Jesús siendo Dios mismo, el Hijo de Dios. Entonces, llegar al final, después de tener toda esa revelación, llegar a esa conclusión, realmente no hay perdón. Es imposible. Entonces vamos a ver cómo MacArthur continúa y da ejemplo del Espíritu Santo en el Señor Jesús. The people who are forgiven would never conclude that. The people who are forgiven would conclude that he is divine. And that's what his followers acknowledge. Everything Jesus did in his life and ministry was under the power of the Holy Spirit. He was conceived by the Holy Spirit. He was baptized by the presence of the Holy Spirit. He was empowered by the Holy Spirit. The Holy Spirit took him through his temptation and out the other side. The power operating in Christ is the power of the Spirit of the living God. And if your conclusion, like the Jews, is that it's Satan, you can never be forgiven. Why? The assumption is that you've had all the revelation and that's where you ended up. Amén. Porque después de que tuviste toda esa revelación, como dice MacArthur, es ahí donde terminas ahora. Entonces ya no hay perdón. Entonces aquí también MacArthur continúa con Hebreos capítulo 6. Y eso lo voy a compartir en una segunda parte, porque es importante Hebreos capítulo 6, donde dice allí Hebreos 6, es imposible renovarlos nuevamente para que tengan arrepentimiento. Ya no hay otra salida que la condenación. Ya no hay, porque como leemos allí en Hebreos 6, vamos a ver un momento, Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces MacArthur aquí también enseñó este pasaje que es muy importante, y MacArthur dejó claro que esto no tiene que ver con personas que han sido salvos verdaderamente, sino va dirigido en el contexto de los judíos, va dirigido a estas personas que solamente gustaron. Por eso es importante la palabra gustaron, recayeron. Primero dice fueron iluminados nada más, gustaron del don celestial, gustaron nuevamente en el verso 5. Entonces esto lo voy a compartir en una segunda parte porque MacArthur hizo un comentario muy importante enseñando este pasaje de Hebreos 6 en el contexto de ese pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como dijo aquí MacArthur. Vamos a ver esto para finalizar. The Holy Spirit took him through his temptation and out the other side. The power operating in Christ is the power of the Spirit of the living God. Amén. Dice MacArthur, el poder que opera en Cristo es el poder del Espíritu del Dios vivo. Amén. Así que voy a estar compartiendo la segunda parte en estos días. Así que esta es una pequeña actualización, un pequeño resumen, y quería enfatizar esto sobre el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que saludos y recuerde compartir este video si le gustó, comentar, darle me gusta y no se olvide de visitar gracia.org para escuchar los sermones completos de MacArthur si le gusta, doblado al español en la voz del pastor Luis Contreras, o visitar gti.org para escuchar en inglés. Si le gusta en inglés y sabe, puede visitar gti.org o gracia.org, que es en español. Así que saludos, bendiciones.